Me despreció por revelar la identidad de su hermana jurada como espía, así que me entregó a bandidos para que me profanaran y asesinaran brutalmente. Tras mi renacimiento observé con frialdad cómo perdía su rango oficial y título nobiliario por culpa de ella, sin volver a interferir. Bienvenido a mi canal. Si te gustó esta historia, suscríbete. Hay más historias maravillosas esperándote. Capítulo 1. Jin regresó victorioso. Acompañado por una mujer llamada Yan Zhao, la envió a mi residencia. Zhao me salvó la vida en el campo de batalla. La he tomado como mi hermana jurada. Su Yuan, pronto serás mi esposa y la señora de la casa del marqués Yongan. No sería apropiado que se quedara aquí, no sea que eso invite a chismes. Te agradecería que la cuidaras por mí. En mi vida pasada, escuchar estas palabras me llenó de dulzura, convencida de que mi futuro esposo me valoraba lo suficiente como para mantener esa pureza. Coloqué a Yan Zhao en el patio más elegante de mi residencia, cuidándola con sumo cuidado, temiendo cualquier tropiezo. Pero pronto los guardias secretos la atraparon colándose en el estudio de mi padre para robar mapas militares. Tras una investigación exhaustiva, se descubrió que en realidad era una espía de la nación enemiga. Incluso su rescate de Jin en el campo de batalla fue deliberado. Revelé su identidad de espía y la entregué al Ministerio de Justicia para su juicio. Cuando Jin me confrontó, le conté toda la verdad. Me exigió que lo acompañara a la prisión para interrogar personalmente a Yan Zhao, compadeciéndolo por haber sido engañado y manipulado. Fui con él. Para mi sorpresa, Yan Zhao se arrojó contra la pared al verlo y murió. Antes de su último aliento lo miró fijamente sollozando. Jilin, nunca te engañé. Envidió nuestra relación de almas gemelas y me tendió una trampa. Presenté a Jin tanto el testimonio de los testigos como las pruebas físicas. Sonrió diciendo que me creía, luego se dio la vuelta y adelantó la fecha de nuestra boda. Shua Yuan, nuestro compromiso dura décadas. No puedo esperar más. ¿Te casarás conmigo antes? Claro que accedí. El día que me casé con él, unos bandidos nos tendieron una emboscada. Me arrastraron a un templo en ruinas, me profanaron y me asesinaron. Antes de morir, escuché la gélida voz de Jin. Ahora, Jiao, por fin puedes descansar. Así que todo fue por ella. Tras un renacimiento, al ver el rostro de Yan Zhao más radiante que las flores, apreté las palmas instintivamente. Jin jugueteaba perezosamente con las bolsitas que llevaba en la cintura, esperando en silencio mi consentimiento. Yan Zhao observaba cómo se mecían las bolsitas en su mano. Sus miradas se cruzaron, una bajó la vista tímidamente, la otra esbozó una sonrisa complacida. Los dos estaban profundamente enamorados, intercambiando miradas de afecto, ajenos a cualquier otra persona a su alrededor. ¿Qué tan ciego había sido en mi vida pasada? ¿Acaso no había percibido las señales entre ellos ya a estas alturas? Jin era un oficial militar que llevaba una espada en la cintura. Nunca se había adornado con un accesorio tan engorroso como un sobre. Al ver las mejillas sonrojadas de Yan Zhao, era obvio quién le había dado los sobres. Joven maestro Ji, no puedo acceder a su solicitud. Aún no estamos casados, y sería inapropiado que interfiriera en los asuntos de la casa del marqués de Yongan. Por favor, regresa. El semblante lánguido de Jin se endureció. Yan Zhao se giró para mirarme. El rubor había desaparecido por completo de sus mejillas, con un destello de pánico en sus ojos. Había urdido su camino hacia el gran imperio solo por los mapas militares que mi padre dejó. Si no podía quedarse en mi casa, ¿cómo lo conseguiría? Tiré bruscamente de mi manga y le espeté con fuerza. Todavía no estamos casados. Maestro Ji, por favor, conténgase. Si se corre la voz, ¿cómo podrían las mujeres de la familia Zhang mantener la cabeza en alto? Retiró la mano torpemente. No me refería a eso. Tarde o temprano serás mi esposa. Ayudar con los asuntos de la casa y organizar a Zhao Zhao no debería ser mucho pedir. Mi mirada recorrió a él y a Yan Zhao, y de repente sonreí. Bien, te ayudaré. Jin se marchó alegremente instándome repetidamente a cuidar bien de Yan Zhao. Me salvó la vida. Es una benefactora de toda la casa del marqués Yongan. Su Yuan, eres amable y cortés. Debes cuidarla bien.
Puse los ojos en blanco para mis adentros. ¿Cuidarla? Prefiero atender a tu madre. Tras la partida de Ji-in, Yan Zhao se sentó en el asiento de invitados, con el té en la mano, observándome sin el menor asomo de emoción. Hice que trajeran a la madre de Ji-in, la dama del marqués de Yongan. Cuando Yan Zhao la vio, la serenidad que había dominado su expresión dio paso a un destello de incertidumbre. Era una espía, entrenada durante años por el reino de Jian, la mejor recluta seleccionada entre miles. Me miraba con desprecio una mujer protegida de los aposentos internos. Y en mi vida anterior, me jugó una mala pasada hasta mi muerte. Y en realidad morí por confiar en Ji-in. Nunca tuve en cuenta a Yan Zhao, una mujer que apareció a medias. Conociéndolo apenas unos meses, ¿cómo podría compararse conmigo, su amor de la infancia durante más de una década? Sin embargo, la realidad destrozó mis ilusiones. Un hombre cuyo corazón ha cambiado es más aterrador que cualquier fantasma. Senté a la viuda de Yongan en el lugar de honor y personalmente le serví el té. Tras entrar, su mirada se posó brevemente en Yan Zhao antes de fijarse por completo en mí. Han pasado unos días. Su Yuan, y te ves más delgado. Me han enviado varias raíces de ginseng del palacio. Haré que te las traigan en breve. Tía, mi salud no es la preocupación. Hay un asunto que requiere tu decisión. ¿De qué se trata? Su Yuan, le conté todo, cómo rescaté a Yan Zhao de Ji-in y cómo Ji-in la envió a mi residencia. La expresión de Yan Zhao permaneció tranquila, aunque sus dedos estaban blancos de tanto apretarlos. Dudé. Aunque nuestras familias ya han concertado el matrimonio, aún no me he unido formalmente a la familia Ji. Tú sigues siendo la matriarca de la familia Ji. Incluso después de casarme, deberías ir enseñándome poco a poco las tareas del hogar. Mi hijo es un militar torpe. Tú, Su Yuan, eres quien piensa bien las cosas. En mi vida pasada, Yan Zhao instó a Ji-in a quedarse en mi casa. Cuando se corrió la voz, la gente murmuró a espaldas de su madre que ella no podía administrar su casa, ni siquiera albergar ni acomodar adecuadamente al salvador de su hijo, lo que obligó a su futura nuera a intervenir. Esto provocó que su madre me odiara profundamente. Ni siquiera se dignó a recoger mi cuerpo. Ya que la señorita Yan salvó la vida de mi hijo, deberías regresar conmigo a la finca para un alojamiento adecuado. Yan Zhao intentó hablar, pero la interrumpieron. Vamos, señorita Yan. Si le tiemblan las piernas, puedo pedir una silla de manos para que la lleve. Yan Zhao no tuvo más remedio que levantarse. En ese caso, gracias, tía. Después de que Yan Zhao subiera al palanquín, llamé a la duquesa de Younan. Tía, Ji-in es un comandante militar. Nunca lleva un saquito a la cintura. Sin embargo, hoy, cuando vino a verme, tenía a su lado un saquito de peonías bordado por la mano de una doncella. Solo me dijo que la señorita Yan le salvó la vida, y que la toma como su hermana jurada. No indagué más, pero me pregunto cómo una joven delicada como la señorita Yan pudo haber rescatado a un comandante militar como él. Su expresión se ensombreció por completo. Lo entiendo. No te preocupes. Adelante. Nuestras familias son marquesas. Esta alianza matrimonial es de suma importancia. No permitiré que nadie la interrumpa. 3 días después, la residencia del marqués de Yongan envió una invitación para un banquete de reconocimiento. La madre de Ji-in organizó el banquete, inauguró el salón ancestral y sacó a la luz la genealogía familiar, todo para que Yan Zhao reconociera sus lazos ancestrales. Cuando recibí la invitación, casi me reí a carcajadas. Qué cierto es que la experiencia cuenta. De hecho, afirmó que Yan Zhao era la hija ilegítima de la familia Ji, perdida hacía mucho tiempo. Su intención era que Yan Zhao entrara en la genealogía de la familia Ji, destruyendo así las esperanzas de Ji-in de raíz. ¡Ay! Por desgracia, subestimó el amor de su hijo por Yan Zhao. Recorrí con la mirada el salón de banquetes, pero no vi rastro de Ji-in. Espías de la casa del marqués de Yongan me informaron que su madre lo había encerrado. Le ordené que liberara a Ji-in. Justo cuando Yan Zhao estaba a punto de arrodillarse ante el salón ancestral, Ji-in irrumpió, la levantó del cojín y la protegió con su mano. Yan Zhao es mi amada. Madre, ¿intentas desesperar a tu hijo? Las bolsitas que llevaba en la cintura habían desaparecido.
Yan Zhao se escondió detrás de él secándose las lágrimas. Empecé a llorar justo en el momento justo. Jin me empujó violentamente al suelo. Es culpa tuya. Zhang Xiyuan, eres un lobo con piel de cordero. Finges una cosa y haces otra a mis espaldas. Si no hubieras querido cuidar de Cao Cao, podrías habérmelo dicho. ¿Por qué la enviaste con mi madre después? Sorprendida, retrocedí 2 pasos. ¿Qué tonterías dices? Me dijiste explícitamente que era tu hermana. Por eso la envié con tu madre, para que pudiera reunirse con su familia. ¿Qué hice mal? Jin se desbordó de ira. Te dije claramente que era mi hermana jurada. Sí. Ahora es tu hermana. ¿Cómo se convirtió de repente en tu amada? Me sequé las lágrimas. Fingiendo dolor, los susurros se alzaron a nuestro alrededor. La señorita Zhang es tan ingenua. Se han aprovechado de ella por completo. ¿Qué hizo mal? Si me preguntas, ese joven general Ji es el culpable. ¿Enviar a una mujer de afuera a la casa de su prometida? Es una auténtica humillación. Mi voz se quebró de emoción, si es así. Cancelemos el compromiso. ¿La amas? Les deseo a ambos una vida de felicidad juntos. Me sequé las lágrimas, apreté los dientes y me obligué a aparentar fortaleza a pesar de mi dolor al salir de la residencia del marqués Yonggen. La madre de Jin envió gente a buscarme, pero los dejé a todos atrás. Le pedí al cochero que se diera prisa. Al llegar a la residencia Zhang, fingí desmayarme al bajar, sobresaltando a los transeúntes. Ese día, todas las casas de té y tabernas de la capital bullían con historias sobre Jin. Quienes los oyeron lo maldijeron, calificándolo de peor que una bestia. Jin jamás se había atrevido a desafiar a su madre. Después de que me fui, su madre montó en cólera y ordenó que lo golpearan 30 veces con un bastón hasta que se desplomó, incapaz de levantarse. Ante los dignatarios reunidos, su madre le ordenó a Jin Zhao que ofreciera incienso a los antepasados de la familia Ji. Cuentan que cuando su nombre quedó inscrito para siempre en la genealogía de la familia Ji, Jin dejó escapar un rugido desgarrador, con lágrimas corriendo por su rostro. Después su madre investigó quién había liberado a Jin. Mi espía en la casa Ji fue descubierto. Había tomado la poción mortal falsa que le di. Tras recibir 20 latigazos, tosió sangre. Tras hablar, se desplomó inconsciente, exhaló su último aliento y fue arrojado a una fosa común. En plena noche lo trajimos de vuelta y lo curamos, y lo enviamos de inmediato a nuestra finca ancestral para que viviera el resto de sus días. La madre de Jin llegó a despreciar aún más a Jin Zhao. Para evitar que Jin Zhao sedujera a Jin dentro de la mansión, la envió a una academia a 1000 millas de distancia, lejos de la capital. Tras la recuperación de Jin, su madre lo obligó a venir a implorar mi perdón, usando la vida de Jin Zhao como excusa. Con los ancianos de ambas familias sentados en el banquete, se arrodilló a mis pies y se disculpó. Que un joven general condecorado en batalla se arrodillara ante mí era como si hubiera puesto su rostro en el suelo para que lo pisoteara. Si lo hubiera rechazado, habría corrido el rumor de que era un desagradecido. Este mundo siempre ha sido injusto. Nuestro matrimonio unió a nuestras familias. Mis padres jamás me permitirían romperlo solo porque Jin hubiera cambiado de opinión. Solo podía esperar el momento oportuno. Si has llegado a comprender, ese es el mejor resultado. El banquete fluyó con calidez, como si nunca hubiera existido una ruptura entre nuestras familias. El portero anunció: el joven amo ha regresado. El joven amo ha regresado. Desconcertado, dejé los palillos. ¿Por qué habría regresado mi hermano ahora? Mi madre y yo salimos a recibirlo. En cuanto se levantó la cortina del carruaje, palidecí. Mi hermano ayudó a bajar a Jin Zhao tímidamente, diciéndole con ternura: ten cuidado. Zhao Zhao, no te caigas. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, me dedicó una sonrisa que rozaba la malicia. ¿Cuánto tiempo sin vernos? La segunda jovencita. Un baile. Un dolor punzante me recorrió el pecho una vez más. ¿Estaba destinado a morir por sus planes otra vez, igual que en mi vida pasada? No. Me niego. Nunca volveré a soportar una muerte tan sucia y humillante.
Mi hermano explicó que lo había mordido una serpiente al descender de la montaña, y que Jin Zhao pasó por allí, y lo salvó. Al oír esto, mi madre lo honró de inmediato como invitado de honor. Durante el banquete, la madre de Hichen tenía una expresión sombría, mientras que el propio Hichen apenas podía contener su furia. Antes de terminar la comida, ambos ya se habían marchado. De repente mi hermano declaró: «Padre, madre, deseo casarme con Zhao Zhao. Ella es la hermana jurada de mi cuñado. Así nuestras dos familias se unirán aún más». Los palillos que tenía en la mano se me cayeron de repente. Jin Zhao se agachó para recogerlos. «¿Te encuentras mal?», preguntó la segunda joven. Volvió a mostrar su misma sonrisa tierna. Sus ojos brillaban de satisfacción. Me tranquilicé. Mi padre siempre valoró la posición familiar por encima de todo. Él jamás accedería a esto. «Acabas de regresar. Después de un viaje tan largo y agotador, deberías descansar antes de hacer planes». La satisfacción en los ojos de Jin Zhao se congeló, e instintivamente miró a su hermano menor. Su hermano habló con disgusto: «Padre, soy el segundo hijo de la rama principal. El título lo heredará mi hermano mayor. Me prometiste que podría decidir mi propio matrimonio. ¿Cómo te atreves? Después de todos estos años estudiando en el extranjero, ¿así te enseñaron en la academia a cuestionar a tu padre?». Se arrodilló para disculparse sin atreverse a decir nada más. Jin Zhao intervino apresuradamente: «No hay de qué preocuparse. Segunda señorita. Para los forasteros. Simplemente diga que soy su confidente y que estoy de visita unos días». Su hermano intervino: «Así es. Hermana». Fingí enojo y lo fulminé con la mirada. Sin mencionar el día en que la familia He reconoció nuestro parentesco. Todo el pueblo estaba alborotado. Todos conocen a mi prometido, Jin. Me atacó para defenderte. Mi hermano frunció el ceño. ¿Pasó algo así? Me tranquilicé un poco. Al menos mi hermano no había sido cegado por la lujuria como Jin. Obsesionado con ella hasta el punto de no retorno. Continué. Sin remontarnos al pasado lejano, centrémonos en el presente. Si la señorita Jin realmente comparte los sentimientos de mi hermano, debería pensar en el futuro a largo plazo. Si te quedas en casa de mi familia antes de casarte y si al final se casan, seguro que la gente de fuera murmurará que ya coqueteaban abiertamente antes de la boda. Nuestra familia siempre ha valorado la reputación. No podemos ser descuidados en estos asuntos. Espero que la señorita Jin lo entienda. Además, la familia He, mi futura suegra, es reconocida en toda la capital por su virtud. Tu hermano Jin te protege. No te deben nada. Te expliqué todos los pros y los contras. Analizando toda la situación, no solo desde la perspectiva de mi hermano, sino también desde la de mis padres. Mi padre emitió una orden de despido casi enérgica. Los sirvientes prepararon el carruaje. Gracias, señorita Jin, por salvarle la vida a mi hijo. Mañana visitaré personalmente a su padre para expresarle nuestra gratitud. Una vez resuelto el asunto, no le quedó más remedio que irse. Mi hermano era rebelde e imprudente sin temor a nada ni a nadie. Desde pequeño, le encantaba causar problemas. Mi padre lo había golpeado muchas veces, pero sus viejos hábitos no tardaron en resurgir. La única persona en este mundo que podía controlarlo era yo. Después de que Yang Jiao se fuera, me rodeó varias veces. Hermana mayor, ese maldito Jin se atrevió a tocarte. Espera a que me encargue de él. Al oír esto, el dolor en mi corazón se alivió un poco. Si un día Yang Jiao intenta matarme, ¿qué harías? ¿Matarla? Por supuesto, dijo sin dudarlo. Eres mi propia hermana. Le revolví el pelo. Escuchar esas palabras me tranquilizó mucho. Me disfracé para encontrarme con He Mingxiao, el hijo mayor de la concubina de la familia He. Aunque rebosaba talento, su condición de hijo de concubina lo obligaba a ocultar sus habilidades. Incluso tras aprobar los exámenes imperiales, solo consiguió un puesto como compilador en la Academia Anlin. Durante sus 2 años en el cargo, sus compañeros de la misma generación de exámenes habían tomado partido, aliándose con facciones dentro de la corte para obtener ascensos y títulos.
Solo él permaneció estancado. Su nombre fue eliminado de la lista durante 2 evaluaciones consecutivas del Ministerio de Personal. La instigadora de la situación fue la madre de Hikian. Cuando Hikian y Himing-xiao presentaron juntos los exámenes imperiales, la clasificación de Himing-xiao superó con creces la de Hikian. Este resultado ya había avergonzado a la madre de Hikian. Su tío materno tenía un poder considerable en el ejército, y los conflictos fronterizos se intensificaron. Ella dispuso el destino de Hikian en la frontera. Esta reciente campaña, aunque no fue una batalla importante, fue suficiente para ganarse el favor del emperador, tal como la madre de Hikian había calculado. Su objetivo final siempre había sido asegurarle a Hikian un puesto como funcionario civil en la corte, donde pudiera influir en el curso de los acontecimientos con solo palabras. La estrategia tras la gran victoria de Hikian se originó en Himing-xiao. Sin embargo, cuando el emperador preguntó, Hikian afirmó que fue idea suya. La frontera era peligrosa, y la madre de Hikian le había allanado el camino en la corte desde hacía mucho tiempo. Obstaculizó deliberadamente el avance de Himing-xiao, temiendo que si se afianzaba en la corte, a su hijo le resultaría imposible acceder al círculo íntimo cuando finalmente se uniera al gobierno. El gran imperio Liang tenía una regla no escrita: solo un miembro por generación de la familia podía ostentar el poder real en la corte. El emperador temía el faccionalismo y la formación de camarillas. Pero yo sabía que Himing-xiao nunca había sucumbido a las intrigas de Hikian y su madre. Simplemente estaba esperando el momento oportuno, aguardando el golpe decisivo. Deseo colaborar contigo. Joven maestro. Himing-xiao rió entre dientes, y solo es un funcionario de poca monta sin futuro. Segunda señorita, sin duda has elegido a la persona equivocada. No lo he hecho. Mi mirada se fijó en él. Himing-xiao, eres a quien busco. Quiero casarme contigo. Su mano se apretó alrededor de la taza de té. Sus ojos se nublaron con una emoción indescifrable. Aún así, su voz seguía siendo ligera y juguetona. Soy hijo de una concubina. Me da igual. No soy muy querido en casa. Mi situación es difícil. Casarme conmigo no me traerá ninguna ventaja. No me importa. La risa en su voz se desvaneció. Su tono se volvió ronco. Mi rango oficial es bajo. No tengo futuro. No me importa. Bajó la mirada. ¿Y qué te importa entonces? Recuerdo la desesperación antes de morir en mi vida anterior, esa gente vil destrozando mi cuerpo. Lloré hasta desmayarme rogándoles con lástima que me perdonaran. Sin embargo, se volvieron más brutales. Mis sollozos parecían el mejor estímulo. A nadie le importaba si vivía o moría. Así que morí, deshonrado y lastimoso. Mi cuerpo quedó sin reclamar. Mis padres aborrecieron mi muerte considerándola impura, una mancha en el honor de la familia Zhang. Mi hermano menor, que se negó a enterrarme, vino a pesar de sus protestas, solo para ser golpeado por nuestro padre. Tras decenas de golpes, tuvo fiebre alta y no podía levantarse. En su estado de debilidad, le escribió una carta a la madre de Hichen. Habiendo vivido con arrogancia la mayor parte de su vida, esta fue la primera vez que usó la palabra súplica. Le rogó a la madre de Hichen que considerara las dificultades que pasé cuidando a toda la familia He tras casarme con ellos, suplicándoles que enterraran mi cuerpo. Acostumbrado a gastar a manos llenas, su asignación mensual siempre se agotaba a principios de mes, y la disciplina de su padre era severa. Simplemente no le sobraba plata. Sacó el colgante de guanina de jade que llevaba en el corazón desde la infancia, con un valor de 10.000 cuentos, y lo envió junto con la carta a la familia He. Tras leerla, la madre de Hichen, ta suegra que siempre me había tratado como a su propia hija, tomó el colgante de jade, pero tiró la carta al suelo. El viento la arrastró y aterrizó en el patio de Himing-xiao. Estaba practicando esgrima allí. La carta, delgada como el ala de una cigarra, aterrizó justo en la punta de su espada. Tras leerlo, suspiró. Esa misma noche, vestido con ropas sencillas, fue al lugar donde me habían asesinado. Recogió mis huesos y los enterró, erigió un monumento e hizo ofrendas. Durante 7 años, vino a quemar incienso para mí. Sin falta, lloviera o hiciera sol. Cada año en este día, llegaba sin falta.
Cada año al encender el incienso, fragmentos de mi alma dispersa se reunían un poco más. Para el 7º año había ascendido a un alto cargo en la corte imperial, eclipsando por completo a Hichen. Mientras colocaba el incienso ardiente ante mí, un sirviente le preguntó a quién honraba. Murmuró con un suspiro la segunda hija de la familia Zhang, Zhang Xiuyuan. Y en ese instante mi alma dispersa se reunió, rumbo a la rueda del renacimiento. Gracias a su compasión, dejé de ser un espíritu errante, renací concedido, una chica coqueta a la que le encantaba arreglarse, aunque era una lástima que llevara el apellido Zhang. Su figura al alejarse, tenía un aire solitario. En ese instante la luna menguante en el horizonte dispersó la densa penumbra y el cielo se iluminó. Nuestras miradas se cruzaron. Me quité el disfraz al oír sus palabras. ¿Y qué te importa?, le respondí con sinceridad. Mi voz se tiñó de tristeza. Quiero vivir, aunque tenga que morir. Quiero morir con dignidad. Me niego a morir deshonrosamente otra vez. Esa muerte inmunda me persigue noche tras noche, despertándome aterrorizado. Las lágrimas me inundaron los ojos, empapando la almohada y la colcha. Un destello de sobresalto cruzó su mirada indiferente. Tras un largo momento me entregó su pañuelo. Aunque mi rango oficial es bajo, aún puedo proteger a mi esposa e hijos. Pero, segunda señorita, aún está comprometida con mi hermano menor. Parecía completamente indefenso. Me reí entre lágrimas. Pronto, muy pronto se acabará. Prométeme que no te casarás con nadie más. No pudo evitar reír. Segunda señorita, soy de origen humilde. Nadie se casaría con el hijo de una concubina sin futuro. Eres la primera chica en estos 23 años que viene a decirme que está dispuesta a casarse conmigo. Respondí sin remordimientos. No tendrás un futuro. Creo en ti. Una vez que te cases conmigo, te garantizo que tu carrera profesional florecerá. La prosperidad nunca terminará. Se rió con tanta fuerza que negó con la cabeza. Parecía que hacía siglos que no se reía así. Sus ojos, estrechos como los de un fénix, se cerraron ligeramente y las comisuras de sus hermosos labios se curvaron hacia arriba. Está bien. Te creo. Señorita, cuando regresé a la mansión, mi madre le estaba dando instrucciones a mi hermano menor para que escribiera las invitaciones. Papá cumplía 50 años y mamá planeaba ofrecer un banquete en la mansión, invitando a varias familias cercanas. Mamá, papá disfruta de las reuniones animadas. Invitar solo a estas pocas familias podría no ser apropiado. Además, papá recibió un ascenso recientemente. Recibimos visitas a diario. En un momento tan crucial, coincidiendo con el cumpleaños de papá, invitar solo a estas familias podría interpretarse como favorecer a unas sobre otras. Otros podrían albergar resentimiento. La hostilidad manifiesta es más fácil de evitar que la enemistad oculta. Esto también podría perjudicar la reputación de mi padre ante el tribunal. La risa de mi padre se oía desde el otro lado de la puerta, de verdad. Mi hija, criada bajo mi tutela, ha aprendido a discernir las tendencias políticas de la corte con una sola hoja. Se volvió hacia su madre y le pidió que siguiera el consejo de su Yuan. Este es un momento crítico para nuestra familia. No debemos desfallecer. Su Yuan, ya eres mayor. Ayudarás a tu madre a organizar este banquete de cumpleaños. Estas son habilidades que debes dominar antes de casarte con la familia Ji. Casi medio mes de intensa actividad finalmente resolvió los preparativos del banquete. Al entregar la invitación a la casa Ji, el sirviente añadió específicamente, nuestro joven amo anhela conocer a la señorita Yan. El rostro de Hichen se ensombreció, mientras que su madre acogió con satisfacción la idea. Estaba encantada de que Yan Zhao se casara con su hijo menor, desmintiendo así las ilusiones de su hijo mayor. Regresa e informa a tu joven amo. Llevaré a Yan Zhao conmigo cuando llegue el momento. El día del banquete la casa estaba abarrotada de invitados. La madre de Hichen llegó con su hijo y Yan Zhao. El atuendo de Yan Zhao esta vez era más exquisito que nunca. Incluso su maquillaje se transformó, haciéndola parecer tan delicada como un sauce al viento. Impresionantemente hermosa. Reconocí los aretes que adornaban sus orejas. Eran parte de la dote de la madre de Hichen.
Realmente se había esforzado al máximo para cortar los sentimientos que aún albergaba Hichen. Incluso había sacado a la luz sus posesiones más preciadas. Todo para asegurar que Yan Zhao cautivara a mi hermano y se uniera a nuestra familia sin contratiempos. Al desmontar, fue Hichen quien ayudó a Yan Zhao a bajar las escaleras. Parecía que tras esos días juntos en la mansión, Yan Zhao había logrado seducir a Hichen, obligándolo a volver a entregarse por completo a ella. De hecho, el arte de la seducción no era algo que cualquiera pudiera dominar. Mi madre me acompañó personalmente a saludarlos. Cuando la madre de Hichen recorrió la habitación con la mirada y no vio a mi hermano menor, su expresión se ensombreció visiblemente. Se obligó a animarse. ¿Dónde está el joven amo de la casa? Mi hija no para de preguntar por él. Está recibiendo visitas en la mansión. La madre de Hichen le sonrió a Yan Zhao. En ese caso, Zhao Zhao, ¿por qué no vas a buscarlo? ¿No insististe en que querías venir cuando estábamos en la mansión? La expresión de Hichen se ensombreció de nuevo. Yan Zhao bajó la cabeza tímidamente, hizo una reverencia a mi madre y se giró para buscar a mi hermano menor. Sabía que no buscaba a mi hermano, sino los mapas militares y el estudio. Por desgracia, el estudio estaba vacío, sin nada. Anteanoche le había dado una suma de dinero a un anciano sacerdote taoísta que pasaba por allí. Murmuró y masculló mientras entraba. Luego divagó incoherentemente sobre el estudio. Afirmó que había un cadáver de mujer enterrado bajo esta habitación, un mal presagio. El rostro de mi padre se ensombreció. Nunca había creído en semejante disparate. Pero cuando desenterraron huesos humanos bajo el algarrobo del patio del estudio, su escepticismo se desvaneció al instante. De inmediato aclamó al charlatán como un maestro. Siguiendo el consejo del maestro, mi padre mandó sacar todo del estudio, dejando solo los muebles originales y una cama pequeña. Tras ver entrar a Yan Zhao, le llevé vino a Hichen, que estaba sentado bebiendo solo en un rincón. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes decaído? Permíteme hacerte compañía. Mi sonrisa deslumbró a Hichen mientras bebía vaso tras vaso. De repente habló Su Yuan, quiero que Zhao sea mi concubina. Solo una concubina, jamás te superará. Te daré el honor de una esposa principal y el poder de una marquesa. Tampoco dejaré que Zhao Zhao te supere. Viviré mi vida contigo como es debido. En esta vida, solo llevaré a esta concubina. ¿De acuerdo? Su Yuan, tú también estás en mi corazón. Los amo a ambos. No soporto separarme de ninguno. Probé el licor amargo y ardiente y dudé. Ojalá pudiera estar de acuerdo. Pero Hichen, mi hermano, y Yan Zhao están profundamente enamorados. Están hablando del matrimonio y de los estudios de su padre ahora mismo, con los mayores de ambas familias presentes. No puedo ayudarte. Sus pupilas se contrajeron bruscamente mientras apretaba los dientes. ¿Un hombre y una mujer solos? ¿Qué clase de decoro es este? Ni siquiera están comprometidos. ¿Podría tu hermano mostrar algo de vergüenza? ¿Cómo se atrevía a estar solo con Zhao en la misma habitación? Tomó a un sirviente para que lo guiara y rápidamente encontró el estudio. Calculé el tiempo mentalmente. Aproximadamente media hora después, un grito de fuego surgió de la multitud, sobresaltándolos. Con tantos objetos de valor en la mansión, mi padre envió sirvientes urgentemente a llamar al comandante de las 9 puertas para que apagara el incendio, mientras él personalmente guiaba a los hombres hasta el origen del mismo. Una hilera entera de residencias conectadas quedó envuelta en llamas. Se arrojaron palanganas de agua al fuego, pero las llamas no daban señales de apagarse. Mi padre suspiró aliviado. Por suerte ya había sacado todo. Por suerte no había nadie dentro. En cuanto esas palabras salieron de su boca, Hichen salió rodando de entre las llamas, agarrando al desaliñado e inconsciente Yan Zhao. Mi padre y la madre de Hichen se quedaron mirando con los ojos abiertos, luego, al mismo tiempo, pusieron los ojos en blanco y se desmayaron al verlos en ese estado. La multitud murmuró, ¿cómo? ¿Cómo pueden casarse ahora? Dios no lo quiera. Mientras el caos se extendía por toda la mansión, caminé hacia un pilar al fondo del salón de banquetes. Entre los grupos dispersos de personas, mi mirada se cruzó con la de Jin Ming Xiao.
Mi mirada era innegablemente intensa, quemándolo hasta que, incómodo, bajó la mirada. Sonreí levemente dejando de bromear, y me di la vuelta para irme. Cuando mi padre recuperó el conocimiento se puso furioso con lágrimas brillando en sus ojos envejecidos. Hoy es mi 50º cumpleaños. Mi madre lo tranquilizó con lágrimas corriendo por su rostro. Me quedé cerca fingiendo profunda tristeza. La furia de mi padre se debía en parte a que las familias Zhang y Ji estaban destinadas a convertirse en consuegros. Sus intereses estaban demasiado entrelazados como para que ninguna de las partes confiara en la otra. Solo una alianza matrimonial podría brindarnos seguridad mutua. Arrodillándome a los pies de mi padre, declaré con firmeza: «Padre, soy tu hija. No cederé ni siquiera por el futuro de mi hermano. Estoy dispuesto a soportar la humillación de hoy y casarme con Ji Qian». Sus ojos se enrojecieron al instante. Continué, pero Ji Qian y Yang Jiao ya habían consumado su unión. Dado el cariño que le tiene, sin duda no la aceptará como concubina. Mi padre golpeó la mesa con la mano y se puso de pie de un salto. ¿Se atreve a convertir a una hija de la familia Zhang en su concubina? Esta repentina furia no era por mí, sino por él mismo. Me veía como su posesión cuando otros me menospreciaban. Él también se sentía menospreciado. Él se atreve. Lloré. Nuestra única opción ahora es encontrar a otro hombre de la familia Ji que cumpla con los requisitos para cambiar el compromiso. De lo contrario, nos enfrentamos a dos peligros: el miedo a la opinión pública y la naturaleza imprudente de Ji Qian, imposible de controlar. El rostro de mi padre se ensombreció. Hizo caso de mis palabras. Le importaban poco los chismes, pero la imprevisibilidad de Ji Qian lo había dejado profundamente inquieto. Mi madre intervino. Recuerdo que 2 hijos de la familia Ji aprobaron los exámenes imperiales la última vez. Mi padre frunció el ceño. Tras reflexionar brevemente antes de responder, se trataba del hijo mayor de una concubina, de rango ligeramente superior al de Ji Qian. Los ojos de mi madre se iluminaron. ¿Qué puesto ocupa ahora? ¿Está en el Ministerio de Personal o en el de Hacienda? Esos 2 departamentos eran los más lucrativos para enriquecerse. La mirada de mi padre se ensombreció. Ji Qian lo había avergonzado repetidamente y la ira latía en su interior. Su posición importa poco. Con que sea hijo de la familia Ji basta. Pero sigue siendo hijo de una concubina. Es una dificultad para nuestra hija. Negué con la cabeza. Mientras eso le abra el camino al futuro a mi hermano, no me quejaré. Sonrieron aliviados. Pero mi mirada permaneció fría. Nadie en este mundo me amaba. Casi nadie me trató con cariño. Siempre he estado solo, vagando por este mundo como una lenteja de agua desarraigada. Ni siquiera mis padres me criaron. No soy más que un peón lastimoso. Inesperado. El rostro de Ji Mingxiao flotó en mi mente. Es un hombre amable. Me tratará bien. La lenteja de agua ha echado raíces en la tierra. Un día se convertirá en un árbol imponente. La bondad en la mirada baja del joven es el mejor alimento. Es un joven excelente. Estoy dispuesta a casarme con él, administrar su casa, atender sus necesidades, ser una esposa y madre virtuosa y vivir una vida tranquila con él. Mi padre y el padre de Ji Chen discutieron el asunto durante medianoche, y finalmente decidieron casarme con Ji Mingxiao. Ji Chen finalmente cumplió el deseo de su vida al casarse con Yang Jiao, aunque con la interferencia de su madre. Terminó siendo solo una concubina. Su esposa principal fue una joven elegida por la madre de Ji Chen, de su propio clan materno. Oí que esa joven ya estaba comprometida con alguien más, e incluso la fecha de su boda ya estaba fijada. El día en que Ji Mingxiao y yo intercambiamos votos no fue especialmente festivo. Para mi padre, este matrimonio era solo un medio para asegurar la posición de las familias Zhang y Ji. Con que se lograra el objetivo, eso era todo lo que importaba. En cuanto a mí, no le importó en absoluto. La madre de Ji Chen despreciaba la condición de Ji Mingxiao como hijo de una concubina, así que ciertamente tampoco le prestó atención. Pero aún así, yo estaba feliz. Ji Mingxiao me levantó el velo. A la tenue luz de las velas, estaba vestido de carmesí, con el cabello negro azabache recogido en lo alto.
Bajo la luz de la lámpara, sus rasgos eran como el jade. Era verdaderamente hermoso, como una pieza de jade impecable. Me habló con un dejo de disculpa. Hoy no está muy animado. Se sentó a mi lado y me tomó la mano lentamente para colocarme en la muñeca un delicado brazalete de jade translúcido. Mis ahorros son escasos ahora, pero algún día los reemplazaré con algo más fino. Hice sonar con alegría el brazalete verde esmeralda. Por supuesto. Te creo. Una sonrisa se dibujó en sus ojos. Temprano a la mañana siguiente, Jimingxiao cumplía con sus deberes oficiales mientras yo disfrutaba del sol en el patio. Yang Jiao apareció de repente, levantando la mano para abofetearme, pero yo la detuve. ¿Qué haces, tía Jiao? Estaba tan furiosa que escupió sangre. Había una poción de amor en el estudio. ¿La pusiste ahí? Habla, protesté con inocencia. ¿De qué tonterías estás hablando? Du Yanyan, la esposa legítima de He Chen, oyó el alboroto y corrió de inmediato. Apreté los labios con fuerza y corrí tras ella, gimiendo: cuñada, sálvame. Me está acosando. Lancé una acusación feroz. Du Yanyan, como esposa de He Chen, el heredero legítimo, administraba todos los asuntos domésticos de la residencia del marqués. Incluso antes de casarse, había oído historias de cómo He Chen me maltrataba por Yang Jiao. Al ver mis lágrimas, frunció el ceño. Concubina Jiao, ¿cómo te atreves a intimidarla como esposa secundaria? Tras sufrir repetidas y humillantes derrotas a mis manos, Yang Jiao ya no se molestó en fingir. Me miró con desprecio. ¿Y a ti qué te importa? ¿Crees que ser la esposa principal significa que tu esposo te ama? Nuestra noche de bodas la pasó en mis aposentos. Du Yanyan, al oír esto, no mostró ni rastro de ira. ¿Para qué necesitaría su amor? Yang Jiao se quedó atónita y en silencio. Me miró con fiereza. No te dejaré escapar. Nadie se ha atrevido nunca a tratarme así. Le saqué la lengua. Bueno, alguien lo hizo. Se abalanzó de nuevo, pero Du Yanyan se interpuso. Inténtalo. Yang Jiao se marchó furiosa, reacia a aceptar la derrota. Después de que se fue, invité a Du Yanyan a admirar las flores, tomar el sol y tomar té juntas. Entrecerró los ojos. El hermano mayor te mima mucho. Vives como una diosa. Me reí entre dientes. Claro que sí. Mira mi pulsera. La compró. No pude resistirme a presumirla. Du Yanyan rió entre dientes. Te satisfaces con tanta facilidad. Su mirada se posó en su muñeca, donde destacaba un brazalete verde jade. Yo era como tú, me conformaba fácilmente. Sabía que se refería a su amado, de quien la habían separado a la fuerza. ¿No consumaron su matrimonio en su noche de bodas? Esbozó una sonrisa pícara. Sí, casi lo destrozo a patadas. Intercambiamos una mirada cómplice, comprendiendo al instante la implicación, y ambos nos echamos a reír. Esa tarde Du Yanyan y yo hablamos largo y tendido. La madre de He Chen era su tía, aunque siempre había sido competente en casa. Su condición de inferioridad significaba que la madre de He Chen siempre la había menospreciado. No fue hasta que estalló el escándalo de He Chen y Yang Jiao que la madre de He Chen finalmente se fijó en ella y la trajo para que arreglara el desastre que había causado su hijo. La madre de He Chen no dudó en destruir su compromiso original. ¿En qué se diferenciaba eso de un secuestro forzoso? Se rumoreaba que el joven amo con el que estaba comprometida enfermó gravemente al segundo día de entrar en la casa He. Un día Du Yanyan miró al cielo con los ojos radiantes de calma sepulcral. Me iré de aquí. Wu no es mi tierra natal. ¿Cómo podría quedarme aquí mucho tiempo? Observé su figura alejarse. La madre de He Chen se estaba preparando para el desastre, al traerme a un aliado tan valioso como Du Yanyan directamente a la puerta de mi casa. La ambición de Yang Jiao por robar los mapas militares seguía intacta. Volvió a poner la mira en mi hermano menor. Pero mi hermano no es He Chen. Detesta el engaño por encima de todo. Ella agotó todas las estratagemas para convencer a mi hermano de que la trajera a la mansión. Disfrazada de sirvienta, lo siguió. Tras averiguar la ubicación del estudio de mi padre, dejó inconsciente a mi hermano,
se coló en el estudio, se apoderó de los mapas militares y huyó de la capital esa misma noche. Hichen buscó a Yang Jiao por todas partes, pero no encontró nada. Enloquecido por la desesperación, se convenció de que su madre la había obligado a irse. Madre e hijo se convirtieron en enemigos acérrimos. 3 meses después, el reino de Jian volvió a violar nuestras fronteras, saqueando e incendiando con absoluta depravación. Esta vez como comandante en jefe ya mayor, mi padre llevó a mi hermano al frente. Hichen seguía desanimado por la partida de Yang Jiao. Ji Mingxiao fue transferido al Ministerio de Guerra para supervisar el transporte de provisiones. Tras 3 meses de feroces combates, el ejército de Jian quedó atrapado en el paso de Nanping, rodeado por 3 flancos por las fuerzas de mi hermano. El reino de Jian sufrió una aplastante derrota. Yang Jiao, sacado a la fuerza de su escondite, deliraba con furia. Imposible, no podíamos haber perdido. Levantó la cabeza de golpe para mirar a mi hermano, que estaba sentado perezosamente a horcajadas sobre su caballo. Se dio cuenta de que los mapas militares eran falsos. Mi hermano sonrió. En efecto, mi hermana tenía razón desde el principio. Tú, mujer, tienes un corazón de víbora. Yang Jiao gimió con la voz desgarrada por el dolor. Te salvé la vida. ¿Cómo pudiste tratarme así? ¿De verdad creíste que era ese tonto de Hichen? ¿Fácilmente engañado por tus palabras dulces? Después de que mi hermana habló, investigué. Tú hiciste que pusieran a esa serpiente que me mordió ahí, solo para acercarte a mí. Así que te llevaría a casa, robaría los mapas militares y amenazaría nuestra frontera una vez más. Le levantó la barbilla con el látigo y dijo fríamente, Yang Jiao, detesto que me engañen. Aún así, te perdonaré la vida. Aún tienes valor. El día que mi padre y mi hermano escoltaron a Yang Jiao de regreso a la capital, Dian Yan identificó personalmente a Hichen como quien sabía que Yang Jiao era espía en la Corte Suprema de Justicia. Presentó las pruebas que le había proporcionado. Era la carta traidora con la misma letra de Hichen. Con esta revelación, el padre de Hichen, decidido a romper todo vínculo entre su hijo y la casa del marqués, abandonó rotundamente a su esposa. Declaró que Hichen no era su hijo biológico, sino el hijo ilegítimo de la madre de Hichen, un mozo de cuadra, un cuco que había usurpado el nido durante más de 20 años. Merecedor de la muerte, Hichen fue despojado de su rango oficial y título nobiliario, y condenado a muerte inmediata. Su madre también se divorció. Dian Yan fue llevada de vuelta a casa por su madre. Su amado había enfermado gravemente tras casarse con un miembro de la familia del marqués. Y ningún remedio pudo restaurar su salud. Sus días estaban contados. Aún así, Dian Yan se casó con él. Poco después, falleció a causa de su enfermedad. Dian Yan llevó sus cenizas a la montaña, se afeitó la cabeza y se hizo monja taoísta. La visité, pero se negó a bajar de la montaña conmigo. Su sonrisa era tan despreocupada. Sus ojos se enrojecieron. Si él pudo morir de hambre por mí, ¿cómo no iba a pagarle con mi propia vida? Al regresar, permanecí deprimido. Ji Mingxiao dejó el pincel, cerró los documentos oficiales, sacó un brazalete nuevo de su pecho y me lo puso en la muñeca. ¿Le preocupa algo, mi señora? Mi rostro estaba pálido como la muerte cuando le estreché la mano. Tuve una pesadilla. Unos rebeldes me capturaron en un templo en ruinas, me profanaron y me mataron. Ji Mingxiao frunció el ceño ligeramente. Me apretó la mano con más fuerza y me atrajo hacia sí. No pasará. Conmigo aquí solo será un sueño. Mis lágrimas empaparon su túnica mientras me daba suaves palmaditas en la espalda, tranquilizándome toda la noche. El padre de Hichen solo tenía 2 hijos, Hichen y Ji Mingxiao. Tras el accidente de Hichen, el puesto de heredero del marqués quedó vacante. Ji Mingxiao demostró ser muy competente escoltando suministros de grano, y fue ascendido durante la siguiente evaluación del Ministerio de Personal. En 5 años, ascendió al puesto de viceministro de guerra. Ese mismo año nació nuestro primer hijo, un niño de ojos tan oscuros como los suyos. No podía soltar al niño, y corría a casa después del juicio todos los días para acunarlo y arrullarlo, incluso cuando el bebé le orinó en la mano. No le importaba. Simplemente se reía y lo llamaba pequeño bribón.
Al ver el creciente éxito de mi esposo en la burocracia, mis padres intentaron repetidamente acercarse a mí, pero siempre respondí con fría reserva. Con el tiempo Jimin Zhao empezó a percibir que algo andaba mal. Sin embargo, no me pidió nada, simplemente actuó según mis deseos. Si a la dama le disgusta algo, debe haber una razón. Pasaron 3 años más en un abrir y cerrar de ojos. Ench ahora podía aferrarse a los libros, balbuceando mientras intentaba leer. Ese mismo año Jimin Zhao fue ascendido a ministro de guerra, y su carrera alcanzó un nuevo hito. Nuestro segundo hijo también nació ese año. Esta vez, era una niña de mejillas sonrosadas y rostro delicado. Jimin Zhao estaba aún más feliz que cuando tenía a Ench en brazos. Y en varias ocasiones, casi descuidó sus deberes mientras entretenía a su hija. Últimamente siempre que volvía a casa, pasaba un rato en el almacén. Arreglé mi túnica de seda y fui a buscarlo. Lo encontré mirando fijamente un par de horquillas doradas con forma de loto y cangrejo. Al verme las guardó en un cofre algo vacío. Le pregunté qué estaba haciendo. Suspiró suavemente: estoy reuniendo dotes gratuitas. Quiero ahorrar todo lo que pueda para ella, para que tenga una vida mejor en el futuro. Me acerqué y le tomé la mano. Con un padre como tú, la hermana Yu es más afortunada que nadie. De repente llegó la noticia de que el eunuco del séquito de su majestad había llegado. Jimin Zhao y yo fuimos juntos a recibir la procesión imperial. Incluso después de la partida del eunuco, aún tenía en mis manos el edicto imperial. Sin poder creerlo, sonrió y me abrazó. A Yuan, gracias por acompañarme hasta aquí. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No. No, Jimin Zhao, cada paso de este viaje te lo has ganado tú mismo. Yo fui quien lo pasé bien. Solo era un ladrón que robó recuerdos de una vida pasada, usando la previsión para actuar primero. Presenté tanto el testimonio de los testigos como las pruebas físicas a Jin. Sonrió diciendo que confiaba en mí, luego se dio la vuelta y adelantó la fecha de nuestra boda. Sus ojos brillaron intensamente, así que puedes conservarlo un poco más. Soy bastante tacaño, mi señora. Durante el festival del medio otoño, Jimin Zhao se despidió. Hice pasteles de luna en el patio con los niños. Él se apoyaba en un árbol, vestido con su túnica azul oficial, jugueteando con la ficha de jade que llevaba en la cintura. Sus ojos sonreían. Yuan, las pequeñas satisfacciones de la vida superan las grandes ambiciones. Ahora mismo estoy contento. Fin.